quiero compartirles, mis hermanos, que Dios, como creador, en su naturaleza de ser un Dios creador, pues Él ha creado cosas muy diversas. Gracias a Dios todo no es igualito. El Señor ha creado una gran diversidad en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos diversos sabores. Comerse un manguito, un mango muy bueno de nuestros países que son tan ricos, ¿verdad? O alguna cosita salada. Y entonces todas esas cosas nos gustan mucho y más los latinos que comemos tanto. ¿Ok? Entonces, también tenemos diversas texturas. Hay cosas que son suavecitas o la textura del agua o cosas que son un poquito más rústicas, el tronco de un árbol. Todo eso el Señor lo creó. También tenemos, increíblemente también hay diversas personalidades. No, nosotros tenemos la riqueza de que Dios nos creó con diversas personalidades. Y eso es una cosa que celebrar. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos y nosotros como que sentimos que queremos que los otros tengan la misma personalidad que yo. Y entonces, pero nosotros debemos decir, wow, pero tú tienes una persona, tú ves las cosas diferentes a mí, gloria a Dios. Eso fue algo que el Señor creó para que dependamos uno de los otros. Nos obligó, nos puso personalidades diferentes, talentos diferentes para que no vivamos solos, para que estemos obligados a venir a la iglesia, a estar juntos, a estar en familia, a estar en comunidad y nosotros poder decir y mira y gozarse. Tu esposo es diferente a ti, la esposa es diferente, eso es una bendición. ¿Ok? Uno es más general en las cosas, el otro es más detallista. Todas esas cosas son para complementarnos, para ayudarnos. Es una diversidad de personalidades que Dios creó y eso es tremendamente glorioso. Aprendamos a estar con personas diferentes de forma de ser de nosotros, a valorarlo. Eso va a reducir el conflicto porque nosotros decimos, qué bueno que tú ves las cosas distintas a mí, déjame ver lo que tú ves. Y combinados sacamos algo todavía mejor. También, pues nosotros tenemos en la naturaleza diversos tamaños también, diversos tamaños. Dios quiso crear cosas pequeñitas, cosas grandes, y es parte de esa naturaleza. Un ejemplo de tamaños que quiero darles es un tema de los planetas y las estrellas. Yo tengo siempre mucha afición por ver esos programas de astronomía y ponerme a ver, porque eso blow my mind, ¿verdad? Eso cuando yo veo la grandeza de lo que Dios ha creado. Y miren, uno puede pensar y decir, wow, nuestro planeta, este planeta grandísimo, con 8 billones de habitantes, tantas cosas que hay, y vemos esta supernave espacial que Dios ha creado que se mueve a miles de kilómetros por hora y ni lo sentimos de tan grande que es. ¿Ok? Y este supernave espacial con billones de personas, en términos de lo que son las estrellas y todo eso, es pequeñito. Por ejemplo, si tomamos el Sol, que es nuestra estrella vecina que nos queda aquí en el vecindario cerquito, la Tierra cabe 1 millón de veces en el Sol. El Sol es el equivalente de más o menos 1,2 millones de planeta Tierra. Y ese es un vecino que está ahí cerquito. Y uno dice, wow, pero qué cosa es que Dios ha creado. Miren qué tamaño tan increíble, ¿ok? Tiene el Sol, 1 millón de veces nuestra Tierra. Pero estuve viendo también que eh, una de las estrellas más grandes que se ha logrado captar se llama la estrella UI. Y yo le hubiera puesto, wow. Pero me hace sentido que le hayan llamado UI. Porque cuando el astrónomo lo vio, dijo, uy, wow, esto sí es grande. Miren, en esa estrella cabe el Sol. Y ustedes lo pueden googlear. Busquen ahí, dicen estrella UI con una Y. La letra U y una Y. Y el Sol cabe 5.000 millones de veces en esa tierra. No es 5 millones, es 5.000 millones de veces cabe el Sol. El Sol no se ve, es un pedacito de
un granito de arena, un granito de polvo que se suelta por ahí. 5.000 millones de veces más grande. ¿Cómo puede existir una cosa así? Y, y últimamente leyendo sobre esto, yo había hoy, pero apenas esta misma semana pude ver que los astrónomos dijeron que se equivocaron y que esa no era la más grande que ellos podían detectar, porque descubrieron otra más, creo que se llama, por ahí lo anoté, Stephenson, creo que se llama, Stephenson 218, es otra grande y bueno, la UI cabe 2 veces en esa, en esa otra estrella que descubrieron. Así que mis hermanos, la verdad que la grandeza de Dios es increíble en cuanto a crear diversos tamaños que no podemos ni siquiera concebir. Otra cosa que tiene tamaño son las virtudes espirituales. Uno diría, ¿qué? Las virtudes espirituales también hay como planeta, como el sol y todo eso. Bueno, pues así es. Miren, por ejemplo, nosotros podríamos tener mucho amor o poco amor. Esas virtudes en ti también tienen tamaños. Pueden ser como el sol, pueden ser como la tierra o como la luna. Mucho amor o poco amor. Uno podría tener también mucha esperanza o poca esperanza. De nuevo, no es que no tienes un poco de esperanza, pero ante un desafío grande, esa esperanza no es suficiente y tú pierdes la esperanza porque no tenías suficiente. Entonces, también podríamos tener mucha paciencia o poca paciencia. No es que no tengo un poquito de paciencia, pero ante un reto grande ya se me acabó la paciencia. Ya estallé, exploté y se dañó la cosa. Tú dirás, pero yo tengo un poco, pero no es suficiente con poco. Hay que tener o suficiente para el tamaño del problema o un poco más para que le des a otro. Así que tú puedes, por ejemplo, luchar con el amor eh, que puede cubrir multitud de pecados y de situaciones, cuando tú tienes suficiente amor. Lo puede cubrir, es verdad, son problemáticas las situaciones, pero tú dices, pero me da, lo puedo cubrir. Y tú puedes decirle al Señor, por ejemplo, el Señor entrega tanta misericordia todos los días que se le acaba y dice que la renueva cada mañana. Entonces tú puedes decirle, Señor, mira, te levantas en la mañana antes de las situaciones del día y le dices, Señor, dame 2 o 3 libras más de ese amor y de esa misericordia tuya. Dame, la de ayer no me dio. Dame que me llegue hasta el final, hasta que me acueste. Entonces tú decirle al Señor, dame suficiente para yo poder atender a todas las cosas que debo delante de mis ojos confrontar cada día. Así que mis hermanos, las virtudes espirituales también tienen tamaño. Señor, dame mucho amor para cubrir ese conflicto, para poder amar a mis hijos, a mi esposa, aún en medio de las dificultades que yo tengo, poder yo cubrir todo eso. Y quiero hablar de otra virtud más que también tiene tamaños y me quiero enfocar en ella y es acerca de la fe, acerca de la fe. También nosotros podemos tener mucha o poca fe por igual. La fe está ahí, está disponible, podemos pedir al Señor, pero uno puede tener mucha o poca y quizás un poquito más adelante les voy a dar 2 o 3 ideas para que exploremos juntos de cómo hacerla crecer, cómo llenar el almacén de la fe y tener ahí hasta para darle a otro. ¿Ok? Pero la fe también podemos tener confrontando de que tengo, pero no tengo suficiente. Y entonces, un ejemplo de eso lo podemos encontrar en la palabra. Y quisiera presentar un versículo de Mateo 8, ojalá lo podamos proyectar. Y les cuento de este versículo que dice la palabra. Al oír esto, Jesús dice que se asombró. El Señor Jesús se asombró y dijo que nunca había podido visto tanta fe en Israel. Él dijo, el Señor se asombró en este versículo de Mateo capítulo 8, donde dice el Señor que estaba sorprendido de una fe que había visto. O sea, el Señor dijo, wow, esto tiene un tamaño tan grande esta fe,
que yo estoy sorprendido, sorprender a Jesús. Imagínense ustedes. ¡Wow! Me sorprendiste realmente. Eso sería algo tan agradable que uno sorprenda a Dios. Y uno le diga una noche, diga, te sorprendí, Señor, mira el amor que yo tengo, ¿te diste cuenta? Te sorprendí, mira cómo yo perdoné. ¿Ah? Míralo ahí. Y el Señor diga, wow, sí, me sorprendí. Yo no había visto tanto amor en ti en tanto tiempo. Así que sorprendamos al Señor de vez en cuando. Démosle una agradable sorpresa de crecer en esa forma. Así que miren mis hermanos, este texto de Mateo capítulo 8 lo que cuenta es, ¿por qué sucede que Jesús dice, miró a la multitud, a la gente que estaba ahí, a sus discípulos y dijo, wow, yo nunca había visto tanta fe en Israel? Lo que había sucedido es que un centurión es un soldado, un militar del gobierno romano. Se llamaba centurión porque estaba a cargo de una centuria de 100 soldados. ¿Ok? Entonces, este líder de esos 100, de ese pelotón de 100 soldados, pues tenía uno de sus soldados enfermo, paralítico, no se podía mover, en una situación ya casi terminal y muy difícil. Este soldado, pues, cogió para donde Cristo. Y uno diría, wow, pero era un soldado romano. Sin embargo, Dios estaba trabajando en su corazón. Miren qué interesante, ¿verdad? A veces uno tiene un vecino que uno dice, yo no le puedo hablar del Señor, esa persona. No, del Señor puede obrar en cualquier persona. Con amor, tú haces un reach out, ¿ok? Y le da una palabrita dulce o le dice algo. Y poquito a poquito uno puede ir sembrando y presentando las cosas al Señor, a las personas al Señor. Entonces, este soldado lo habían mandado ahí, pero él estaba mirando de Jesús, oyendo y estaba apasionado por Cristo. ¿Ok? Estaba apasionado por el Señor. Y él se acerca a Jesús y le dice, Señor, mira, quiero pedirte algo. Tengo a mi siervo ahí en la casa. Él está muy mal, está paralítico, está sufriendo mucho, puede morir. Yo quisiera pedirte que tú lo sanaras, Señor, por favor. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Y el Señor le dice, wow, sí, vámonos a tu casa. Y allá lo vemos y yo te quiero visitar en tu casa para ir y sanarlo. Y el soldado le dice, pero Señor, tú no necesitas ir a mi casa. Tú no tienes que venir a mi casa. Tú desde aquí, donde estamos parados ahora mismo, tú dices la palabra y él se sana. O sea que él estaba dando como un estudio bíblico al Señor. Y el Señor lo está oyendo y dice, oh, pero ¿y este hombre? Porque a veces el Señor quizás decía que la gente a veces necesita un poquito del ejercicio de la fe, que le toquen, que pongan la mano en el hombro, y eso es tan bonito, ¿verdad? A veces yo he venido aquí al frente y el pastor o la pastora me pone la mano en el hombro y eso toca mi corazón, ¿ok? Siempre que tú puedas venir, ven para que ore por ti y recibe del Señor, hasta para entregarle tu corazón al Señor, ¿ok? Recibir la salvación del Señor, recibir el perdón del Señor y también hacer de Dios tu Señor, a quien tú dedicas tu vida y decides escuchar su consejo. Así que mis hermanos, el Señor, eso le sorprendió tanto, le sorprendió tanto y dijo, wow, pero increíble. Y entonces le dijo, se movió a la multitud y le dijo a los que estaban con él y le dijo, wow, yo nunca había visto tanta fe en Israel. Eh, y le dijo a ellos, miran, vendrán de oriente y de occidente, o sea, de fuera de Israel, y se sentarán con Jacob, con Abraham, en el cielo. Él estaba dando una palabra profética de que todas las naciones iban a venir a Cristo. No solamente el Señor comenzó por Israel para traer una bendición al planeta completo. Y por eso todas las naciones ahora somos el pueblo de Dios, hijos de Abraham. Entonces, eh, así que el Señor después le dice a él, bueno, pues vete y como tú acabas de decir, así te va a ser hecho. Como el tamaño de tu fe, así te va a ser hecho. Y dice que en aquella misma hora se sanó aquel siervo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Pues mis hermanos, ahora me quiero ir 6 capítulos más adelante hasta Mateo 14. Y ahí hay otro versículo bíblico en Mateo capítulo 14. Y solamente voy a leer este solo. Recuerdan que Jesús vio muchísima fe
en este soldado romano. Pero, ¿qué dice este otro texto? Dice que el Señor le dice, ¿por qué tuviste poca fe? ¿Por qué dudaste? Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el versículo 31 de Mateo capítulo 14. Dice, al momento dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué situación tenemos aquí, mis hermanos? ¿Recuerdan que vimos mucha fe? Y ahora que estamos viendo, poca fe. Jesús, separado por 6 capítulos, tuvo 2 situaciones donde él tuvo que decir de su boca, mucha fe. Y un poquito después, poquita fe, pequeñita fe. Jesús confrontó 2 situaciones donde vio las 2 expresiones del tamaño y la dimensión de la fe. O sea que definitivamente existe una contabilidad, una cuenta bancaria de nuestra fe, que dice ante los problemas y las situaciones, los desafía y le dice, vamos a ver cuánta fe tú tienes ante este problema o reto o situación que llegó. Y compite con el tamaño de tu fe. Así que el Señor se encontraba con esas diferentes cosas. Miren lo que había pasado en ese texto bíblico. Era lo siguiente. El Señor había multiplicado los panes y los peces. Le había dado de comer a más de 5,000 personas. Pero Él le dijo a los discípulos, miren, váyanse adelante, adelántense en el bote y yo voy a despedir a la multitud. Y ellos habrán dicho, pero Señor, ¿te podemos esperar? No, váyanse adelante. Y el Señor los manda en aquel bote. Y dice que después que el Señor despidió a la multitud y los bendijo, ya estaban con la pancita llena de pan y peces, ¿ok? Si hubieran sido dominicanos, hubiera sido de mangú y plátano. Así que los mandó para su casa bien llenitos. Pero dice que el Señor se fue a solas a orar. Y se pasó el Señor 1 hora, 2 horas orando después de ese tiempo. Una buena práctica del Señor, ¿verdad? Estuvo ministrando y después se fue a descansar y a orar con tranquilidad. Entonces, después que él era humano también, 100% humano, tenía agotamiento físico, emocional, espiritual y tenía que ir a llenarse donde el Señor. Y entonces, después, como ya se había metido la noche, el Señor dice, bueno, déjame irme para el botecito donde están los discípulos cruzando el río. Entonces, cuando se aparece el Señor, dice que había mucho viento y olas fuertes. Y entonces ellos vieron al Señor que se acercaba a alguien y comenzaron un griterío tremendo. Un griterío tremendo. Yo me hubiera tirado de ese barco a nadar, del susto que me hubiera dado. Entonces el Señor les dijo, tengan ánimo, soy yo, soy Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué, Señor? ¿Y cómo tú estás caminando sobre las aguas? Y entonces Pedro le dijo, si eres tú, Señor, mándame que camine yo también hasta donde tú estás. Y él le dijo, ven, acércate. Y se tiró Pedro del barco a caminar. Y entonces, pero cuando iba a mitad del trayecto, ok, a mitad del trayecto, se dio cuenta que su fe no era suficiente. Y aunque tuvo fe al principio, era poquita. Entonces parece ser que no es suficiente con poquita fe, mis hermanos. Porque con poquita no le dio para llegar a Cristo. Entonces yo tengo fe, pero poquita. Tú nada más tienes fe para problemas pequeños. Isaías tiene fe para problemas pequeños, pero cada vez que problema más grande, ahí yo no llego ya yo no creo que Dios pueda resolver eso y comenzamos a dudar. Entonces Pedro dudó y comenzó a hundirse. Entonces el Señor le dijo, hombre de poca fe, comenzó a hundirse en el agua y el Señor le agarró de la mano y lo sacó del agua. Y le dijo, wow, ¿por qué dudaste? Porque yo estoy aquí, cerquita de ti. ¿Por qué dudaste? Así que mis hermanos, esas son las experiencias del Señor en cuanto a escudriñar el tamaño de la fe. Miren, mis hermanos, la fe siempre debe ser más grande que el problema. La fe siempre debe ser más grande que el problema. Hay un problema grande, pues métele más fe. Y lo quiere tirar más grande, pero yo te voy a poner más fe.
Y cada vez que sea más grande, yo creo más que Dios puede hacer la obra. Hay un problema grandísimo, el Señor lo puede hacer. Dios tiene el poder, pero que mira que se complicó la cosa, ahora el problema es mayor. Pues vamos a meterle más fe todavía. Y nunca el problema que venga delante de mis pies va a ser más grande que mi Dios. Mi Dios es más fuerte, es más grande, es poderoso. El problema es grande, sí es grande, pero Dios es más grande. Es el planeta y Dios es el sol. Es mucho más grande, es millones de veces más fuerte que mi problema. Y eso te va a ayudar a sostenerte sobre el agua. El problema va a seguir ahí, va a estar difícil, va a haber que tener la paciencia para ver cuando el Señor hace la obra. Pero tú siempre debes decir, no voy a perder mi fe. Sigo creyendo en mi Dios. No importa la noticia que yo escuche, yo creo que mi Dios puede y que Él va a hacer la obra y que vamos a ser victoriosos y vamos a ver la gloria de Dios, no importa la situación que sea, vamos a ver esa gloria de Dios. Así que mis hermanos, quiero mencionarles acerca de algo que mi esposa hacía. Laila siempre es muy amante de la oración, guerrera de oración. Y ella armó un grupo escuchando necesidades de mientras vivíamos en Dominicana, que se llamaba el grupo de las peticiones imposibles. Y ellos ayunaban una vez al mes en un parque de Santo Domingo. Y para tú poder ir al ayuno de ese grupo de las peticiones imposibles, tú tenías que calificar. Porque si tú traías una petición pequeña, te decían, no, hermano, lo sentimos. Ore por eso en su casa ya. ¿Ok? Lo queremos mucho, la mamá, hermano, pero usted no viene para el ayuno. Usted tenía que traer una petición imposible, una petición muy, muy, muy difícil para que lo aceptaran a ese ayuno. Así que se juntaban esas 15 mujeres e invitaban otras que venían. Sí, ven, eso califica, tráelo. Un hijo en la cárcel, una cosa, eso, ok, está bien, esa la puede traer. Y venían al ayuno. Y en años que estuvieron haciendo eso, el Señor trajo muchos testimonios preciosos. Yo no sé si mi esposa se siente muy mal o quiere compartir dos testimonios brevitos de esos testimonios del grupo de las peticiones imposibles. Así que mi amada esposa, qué bueno que se siente mejor. Amén. Yo sé que yo he compartido algunos de esos testimonios a lo largo del tiempo que he estado aquí, pero hay mucha gente nueva, así que yo puedo comenzar y renovarlos. Bueno, qué bueno. Bueno, yo recuerdo uno de los testimonios, una madre que llegó a nuestro ayuno y la petición que ella tenía era que ella estaba demasiado preocupada por su hija. Ella entró en la adolescencia y estaba, creo que era en tercero de bachillerato. Y ella tenía una situación con las matemáticas. Ella, por años, sus padres tenían que buscarle tutores. Y no funcionaba con uno, buscaban otro. Y desde que ella tenía, qué sé yo, como desde sexto, siempre cada año estaba con un problema con las matemáticas. Ella, eso, al entrar a la adolescencia, eso trajo problemas con su autoestima. Y ustedes saben que los jóvenes luchan con este problema de la ansiedad, depresión, y esta muchachita intentó quitarse la vida. Se tomó unas pastillas, o sea, la situación era grave. Encima de todo esto, el director se reúne con los padres y le dice, miren, esta es la última oportunidad que ella tiene. En nuestro país, tú puedes, por ejemplo, coger un examen de matemáticas. Si tú no lo pasas, te dan la oportunidad de tú ir al grado siguiente y debiendo esa matemática y te dan creo que uno o dos chances. Pues ella estaba en el último chance. El director le dijo, bueno, si ella no pasa este examen, aunque esté en tercero de bachillerato, va a perder el tercero y va a tener que repetir el segundo de bachillerato. Era una situación terrible. Y estábamos, la mamá, ella fue varias veces al ayuno, también oramos por la niña. Bueno, ella era una jovencita y el Señor hizo varios milagros. ¿Están listos para oírlo? Lo primero que el Señor hizo fue que trató con la autoestima de ella.
Ella se sentía que no era bonita, ella se sentía que no era inteligente. Y el Señor trajo ese renacer. Y cuando ella volvió al ayuno, yo me acuerdo que hicimos en noviembre una celebración de todo lo que el Señor había hecho en el año. Hicimos en mi casa una cena de acción de gracia. Y cuando esa niña entró, yo dije, wow, pero no es la misma que estaba yendo a los ayunos, ya estaba bella, arreglada. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro fue que esa muchachita pasó ese examen, salvó 2 años escolares, pero no se queda ahí. Estando yo aquí, ya mudada aquí, me llama la mamá y me cuenta, tú no lo vas a creer. Esta muchacha que nos dio tanta agua a beber, como decimos allá, con estas matemáticas, que todos los años eran 2 y 3 tutores, tú no lo vas a creer que ahora en la universidad ella es brillante y es monitora de matemáticas. Es una cosa increíble, eso solamente lo hace Dios. Y ese es uno de los testimonios. Yo tengo testimonios que justamente el jueves cuando estábamos en la iglesia en Dominicana, una hermana se me acercó y me dijo, mira, yo nunca te lo había contado, pero yo iba a los ayunos con un problema en mi estómago. Y yo recuerdo ese día que algo fue removido y mira, hasta el sol de hoy, yo no sufro de eso. Una mamá llevó una petición de su hijo que le hicieron un examen médico y de uno de los oídos se determinó que no estaba escuchando bien. Lo presentamos en el ayuno, le repitieron la prueba, escuchaba perfectamente. Una profesora del colegio donde yo trabajaba llegó con problemas fuertes del corazón. Era una enfermedad con la que ya había nacido. Los médicos la detectaron años después y esta señora todas las noches era una taquicardia que ella entendía que se iba a morir y tenían que salir a la emergencia. Le hicieron pruebas y el médico lo que le dijo, mire, realmente esta situación que tú tienes es seria. No hay nada como que podamos hacer. Tú puedes literalmente quedar muerta en uno de esos ataques. La llevamos al ayuno y la primera vez, porque hay personas que a veces el Señor sana en proceso y a veces tú tienes que ir 1, 2 veces hasta que esa fe, que es pequeñita, vaya creciendo. Entonces, pero en el caso de ella, en la primera reunión, la persona que yo invité para orar, inmediatamente fijó sus ojos en ella, oró, se hizo otra vez el estudio de la prueba del corazón, completamente sana. La gloria sea para el Señor. El Señor es poderoso. No te conformes. Es el Dios de lo imposible. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y uno siempre que me impacta mucho de esos grupos de las peticiones imposibles fue una hermana que iba siempre y nos juntamos con ella ahora en Santo Domingo y nos juntamos con todas las mujeres en una pizzería de ese grupo. Y ella tenía 7 años divorciada de su esposo y ella oraba para que esa relación, porque ella sentía que tenían un llamado y el enemigo se había metido y ella oraba en este grupo. Bueno, sucedió tiempo después que la relación se restauró. Ellos y se casaron por la iglesia, que nunca lo habían hecho. Y hoy en día son pastores y plantadores de iglesia en República Dominicana, ya desde hace varios años. Así que gloria a Dios, mis hermanos. Miren, y el Señor se mueve de diferentes maneras. Yo me acuerdo, yo estaba eh, en una conferencia en un país suramericano y en esa conferencia era para reunirnos con todas las tribus de ese país. Ustedes saben que la Biblia dice todas las tribus, toda lengua, toda nación. Pues en ese país precioso hay muchísimas tribus indígenas, muchísimas, que usan todavía sus vestidos lindísimos. Eso es la gloria de Dios. Entonces, pero regado por todo el país, también hay descendientes africanos de 6, 4 de tamaño, ¿ok? Todos los colores, todas las formas, que eso como Dios lo creó. Entonces teníamos una reunión con 800 de ellos que vinieron de todo ese país, por todos lados. Íbamos a estar una semana de conferencia para llenar los corazones, para extender las alas de las águilas otra vez y continuar llevando la palabra del Señor a toda la nación. Entonces teníamos este tiempo lleno de todos esos pastores indígenas, líderes y todo eso. Bueno, el segundo día de conferencia, cuando íbamos en el taxi, caminos al salón de la conferencia, se oye al presidente hablando de ese país que
iba a cerrar el Congreso completo a partir de manera inmediata y tomar todos los poderes del país y llamar a elecciones para dentro de tantos meses. Entonces, imagínense, eso era como tirar pólvora. Había disuelto todos los poderes del Estado y todas las cosas. Entonces nosotros vamos camino con los ojos grandes a la conferencia. Y nosotros con 800 personas aquí viniendo de todos los campos del país y ahora aquí en la capital. Y no sabemos si se van a tirar todos los militares, soldados, van a cerrar las cosas, disturbios. Y nosotros nos sentíamos responsables de todas esas representantes de tribus y pastores y todo eso. Entonces comenzamos, cuando llegamos a la conferencia, un grupito se quedó fuera de la conferencia llamando a agencias del gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cancelamos esta conferencia, mandamos a toda la gente lo antes posible para sus campos y todo eso. Entonces, en el transcurso de la mañana, me dice uno a mí de los organizadores, mira, conversamos con alguien, con uno de los representantes indígenas aquí, le hicimos una pregunta y nos dijo que la conferencia continuara. Y yo dije, ¿qué? Una persona que está aquí en la conferencia, sí, él es el líder de todo el país, de todas las asociaciones indígenas y es pastor. Y está tomando la conferencia aquí en este lugar. Y él dijo, continuemos con la conferencia, no hay ningún problema. En otras palabras, el Señor se había movido de esa manera que nos había permitido no tener temor, sino continuar con esa actividad y poder llevar a cabo esa conferencia de visión. Pues mis hermanos, quiero concluir ahora mencionando lo que prometí al principio, ¿verdad? Cómo hacer crecer nuestra fe. Yo siento que el Señor nos ha demostrado que Él ve si tenemos poca o mucha fe. Él lo ve y a Él le interesa, le importa que tengamos mucha fe. Entonces, ¿cómo nosotros tener mucha fe? ¿Cómo hacerla crecer, mis hermanos? Una de las maneras es llenarnos de la palabra del Señor. En Romanos dice que la fe viene, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, llénate de testimonios. Estudia la palabra de Dios, los milagros del Señor, las promesas del Señor. Y eso te va a ayudar a estar fuerte cuando viene el problema, porque tú te vas a recordar de esa palabra de Dios. Entonces, llénate de la palabra de Dios. Tú tienes una competencia fuerte. Y es que intencionalmente el enemigo nos está llenando de información, ¿ok? Fuera de la palabra de Dios. Y no es que uno tiene que estar pendiente de las noticias y de lo que sucede, porque tenemos que ser sabios y estar informados, ¿ok? Pero recuérdense que nos está llegando un bombardeo increíble de información. ¿Para qué? Para matar nuestra fe. Si tú notas que tú has estado leyendo y al final del día tú estás desanimado, tú nada más estás hablando del planeta Tierra y ya se te olvidó el cielo, Dios, Cristo y todo, y de los problemas que te quedan ahí al frente, y ya tu mirada se quitó de la grandeza de Dios, solamente estás viendo el agua moviéndose, ¿ok? Ya no tienes la mirada en Jesús. Entonces tú tienes que decir, bueno, parece que estoy leyendo más de esto que de la palabra de Dios. Estoy oyendo más de lo que quiere el enemigo que yo oiga, que estoy oyendo de lo que Dios quiere que yo oiga. Entonces, mi hermano, tú tienes tu propio termómetro, eso es una balanza. Yo todas las noches a mí me obligan a pesarme ahí, la señora Laila, por la dieta. Chequea tu balanza de fe. Ok, tú dices, déjame ver cómo está esa balanza de fe, cómo está mi cantidad de fe. Ok, y tú puedes hacer correctivos y decir, no. No va a ser el algoritmo el que va ahora a definir lo que yo pienso. Ok, va a ser el algoritmo de la Biblia, de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, yo me voy a mantener al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, lo cual es difícil porque tú tienes que filtrar, porque tú sabes que el 99% de la información que te va a llegar es falsa. ¿Ok? Trata de encontrar ese uno, que pueden ser algunos facts o hechos de lo que está sucediendo, y entonces sí tenlo porque hay que ser informado de los tiempos, pero como motivo de oración para ayudar, ¿verdad? Para seguir. Mira, cada vez que hay problemas es una oportunidad de presentarle la palabra del Señor a alguien. Están hablando de la cuestión y que el COVID, que esto, pues tú le dices de una vez algo del Señor. Oye, sí, mira esta cosa, pero déjame contarte de esto, de aquello. Y usa cada situación para incrementar inclusive la fe de las otras personas. Otra cosa es la comunidad de fe. Es muy importante nosotros mantenernos cerquita, porque la fe se contagia. ¿Ok? Cuando tú estás con gente que tiene mucha fe,
se te pega. Oye, me la pegaste. ¿Y qué es lo que te está pasando? Me contagiaste, ahora estoy comenzando a creer. Ok, eso sucede, mantente cerca de la comunidad de fe, de tus hermanos que tienen fe, escuchando esos testimonios, mis hermanos. Recuerda que tanto el centurión como Pedro tenían cosas iguales. Los dos tenían una situación. Pedro estaba en medio de las olas y del viento. Él tenía a alguien enfermo. Los dos tenían situación. Los dos fueron a Jesús. Los dos fueron a Cristo, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia fue la cantidad de fe. Hicieron lo mismo, pero la cantidad de fe era diferente. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Quisiera ahora presentar, mis hermanos, antes de leer un versículo que vamos a ver juntos para finalizar. Quiero presentarles, tengo una sorpresita, ojalá funcione la tecnología. Aquí ha estado frisado, y me olvidé aquí del tiempo, se paró en 23. No sé. Entonces, desde hace como 23 minutos se paró ahí. Entonces, no sé si tenemos el video. Quiero presentar un video a ustedes que solamente dura 30 segundos, ¿ok? Y luego quiero concluir leyendo un versículo. Así que mis hermanos, déjenme leerle este versículo, ya que ustedes pueden ver cómo el sol se volvió un pedacito de arena, cómo la tierra delante del sol también se volvió así un pedacito de polvo. Quiero leerles una palabra de Isaías 40:12. La primera pregunta que sale aquí dice la palabra: ¿quién ha medido las aguas en la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? Mis amados hermanos, y yo quiero que estemos todos de pie. Mis amados hermanos, Dios, eso que ustedes vieron, esas estrellas gigantescas donde caben miles de millones de soles, ¿qué está diciendo esta palabra de Isaías 40:12? Dice que nuestro Dios toma todas esas estrellas juntas, por más grande que tú la veas. ¿Y dónde las pone, mis hermanos? En la palma de su mano. Tomó la extensión de los cielos entre sus dedos. Así que, mis hermanos, ¿cómo podemos tener poca fe? ¿No le parece a ustedes ilógico tener poca fe? Siempre debemos creer que Dios puede. Dios tiene el poder, no importa que tenga un problema con una hija, con un hijo, no importa que tenga un problema con mi pareja, con un problema con mi mamá, con un familiar, una situación económica. Siempre recuerda, Dios puede. Dios tiene el poder. Dios es capaz de lograr lo imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo. El Señor se mueve de diferentes maneras. El Señor siempre debemos creer que Él puede. A veces el Señor hace la obra de una manera distinta, porque Él dice que Él puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. A veces inclusive lo puede hacer de una forma distinta como entendemos, en un momento diferente, pero siempre puede. Siempre puede. Y en ocasiones lo hace como lo pensamos, en otras ocasiones lo hace de manera diferente, pero en todas las ocasiones va a ser para bendecirte y para su gloria también. Aquellos amigos de Daniel, cuando estaban frente a aquel horno de fuego, ellos dijeron: mira, el Señor de nosotros puede librarnos de ese horno de fuego. Olvídate, nosotros no tenemos ninguna duda que Dios nos puede librar. Y si no nos libra, aún así, nosotros nos vamos a adorar y poner nuestra fe en esos dioses que tú quieres traer. Mi fe sigue estando en mi Padre Dios. Ellos estaban diciendo, mis hermanos, ellos estaban diciendo que ellos no tenían ninguna duda de que Dios puede. Piensa en un problema frente de ti. Piensa, ¿he estado yo dudando de que Dios puede? Piénsalo y di: no, yo voy a cambiar ese parecer. Dios puede hacerlo. Y yo voy a orar y voy a pedirle.
Y el Señor puede hacerlo en la manera que yo lo imagino o en una manera que Él quiere hacerlo, pero en todas las formas va a ser siempre para la bendición de sus hijos que nos ama. Así que mis hermanos, yo quiero que nosotros vamos a poner esa mano en nuestro corazón y vamos a pedir al Señor fe. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de fe. Ora conmigo en este momento. Señor, nos presentamos delante de ti. Escogimos esta mañana, Señor, para venir a estar juntos aquí, a llenar nuestros corazones de fe, Señor. Quizás yo vine hoy al culto con una fe pequeñita, Señor, con una fe escasa, Señor. Pero quiero pedirte, Señor, que tú me des una fe grande, Señor. Una fe, Señor, que me ayude a ser una persona que da testimonio de ti, que habla a las otras gente acerca de ti, que cuando vea a alguien pasando situaciones le dice, permíteme orar, permíteme contarte acerca de mi Dios, permíteme invitarte a la iglesia, donde también tú puedes encontrar fe. Señor, yo presento las situaciones que tengo delante de mí, Señor, los problemas, los retos que tengo delante de mí, Señor. Y yo hago un compromiso de que yo voy a creer que tú puedes. Y como creo que tú puedes, voy a orar, Señor. Voy a demostrarlo a través de mi oración, a través de mi paciencia, a través de mi amor, Señor. Ayúdame a creer que tú tienes planes gloriosos para mi vida, para mi familia, para mis hijos, Señor. Ayúdame a creerlo, Señor. Me presento delante de ti, Señor, y me voy, Padre, esta mañana de aquí. Señor, con mi cuenta llena, con un balance de muchos ceros, Señor, de una cuenta llena de la fe en ti. Gracias por ser un Padre bueno, un Padre milagroso, un Padre poderoso, Señor, y porque tú puedes tomar todas las estrellas en la palma de tu mano y así mismo puedes tomar todos mis problemas, Señor, en tu mano. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.